Sarampo. Sarampio. Sarampo. Sarampo. Ah, ya, interesante. Sarampio. Ya, sí, porque hay algunos nombres que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, la varicela creo que tiene un nombre completamente diferente, ¿no? ¿Cómo es varicela en portugués? Catapora. Varicela, ¿alguien me sabe decir cuál es el nombre en portugués? Catapora. Catapora. Catapora, doutor. Catapora, ya, ese nombre completamente diferente, ¿no? Catapora. Parece hasta una mala palabra. Ya, bien, vamos a comenzar por el sarampión. El sarampión, apaguen sus micrófonos, por favor. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, extremadamente contagiosa. Fíjense que en este momento estamos dando la clase a distancia por culpa de una pandemia contagiosa. Si la COVID-19 es contagiosa, el sarampión ni siquiera una idea, ¿no? Es muchísimo más contagiosa, es 3 o 4 veces más contagiosa que COVID, ¿no? Ya les he hablado del factor R0, ¿no? Ese factor con el cual se calcula la probabilidad de contagio, es decir, por cada persona contagiada, ¿a cuántas personas puede contagiar? En COVID estamos pensando que está el R0 en 3, es decir, que por cada infectado potencialmente puede infectar a otros 3. El sarampión, fíjense, el sarampión, creo que ya les he dicho igual, el sarampión tiene un R0 de 17, es decir, que por cada ese potencialmente podría infectar a 17 personas cada uno, ¿no? Entonces ya se dan cuenta la potencialidad de esta enfermedad. Podría, si no existiría la vacuna, ¿no? Podríamos vernos en una pandemia en cuestión de, no sé, ahora con la globalización, tal vez en cuestión de días, ¿no? Imagínate con un R0 de 17 es algo increíble, ¿no? Está causada por un paramyxovirus de la familia Morbillivirus, ¿no? Al ser humano se lo conoce como su único huésped, ¿ya? No conocemos que afecte a ningún otro mamífero, ¿no? Hay virus que afectan a determinadas especies animales y no así a humanos, y se quedan siempre con esos otros animales. Y bueno, el problema es cuando dan ese salto de especie, ¿no? Que ya también hemos hablado. La transmisión, fíjense que la transmisión a COVID, ¿no? Contacto directo o gotas infectadas, ¿no? Entonces, otro virus muy, muy problemático, ¿no? Los infectados permanecen contagiosos desde que aparecen los síntomas. Eso es lo controlable, ¿no? Es decir, desde que aparecen los síntomas hasta 3 a 5 días después de la aparición del sarpullido, ¿no? Es decir, como es una enfermedad que generalmente viene con esta erupción exantemática, es más fácil identificar los focos de infección, ¿no? No como COVID, que, oye, no te da sintomatología muchas veces, y incluso la sintomatología que te la tiene silenciosa, ¿no? Ya hemos hablado de esa hipoxia. ¿Les he hablado de la hipoxia feliz? No me acuerdo si les he hablado de la hipoxia feliz. No, Bueno, no. en COVID existe lo que se llama hipoxia feliz. ¿Qué es eso? Es un paciente que está con hipoxia, pero se toma la saturación de oxígeno y su saturación de oxígeno marca, es decir, la persona está tranquila, aparentemente no tiene nada, pero si se toma la saturación de oxígeno está saturando muy bajo, ¿no? Es decir, es algo muy llamativo en cuanto a COVID y se le ha llamado la hipoxia feliz o la hipoxia silenciosa, ¿no? Porque, oye, clínicamente cuando una persona no está saturando bien el oxígeno, la persona se siente mal, ¿no? Aquí en COVID hemos visto casos en los cuales la persona eh, estaba completamente normal, asintomática totalmente,
pero le medíamos la saturación de oxígeno y estaba apenas en 80 y tantos, ¿no? Entonces, esa persona se estaba muriendo, ¿no? Poco a poco. Y son justamente las personas que se complican. Ese es el motivo por el cual yo, cada paciente que me llega o que me llama o que me consulta, le digo que sí o sí tiene que comprarse ese saturómetro, ese oxímetro de pulso, ¿no? Porque es la única forma de ver si una persona está saturando bien o no, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Y esa es la importancia que ha cobrado en esta pandemia el saturómetro, ¿no? El oxímetro de pulso. Ah, hay algunos detalles igual, para hablar un poco más de COVID, hay algunos detalles que no sé si los he mencionado con ustedes, pero el otro día, por ejemplo, se los dije a unos colegas y se sorprendieron, ¿no? El problema que me he dado cuenta que estamos teniendo para divulgar, el problema con COVID es que hay mucha información, muchísima información. Entonces, lo que uno lee normalmente, a veces tiene la equivocación de pensar, yo por ejemplo me he dado cuenta de eso, que lo que yo leo, pienso que todo el mundo está leyendo, ¿no? Y falso, ¿no? Ayer, por ejemplo, unos colegas, bueno, me dieron la mala noticia que un colega, amigo, se infectó en el hospital, ¿no? Y un momento de esos en el mensaje ahí de WhatsApp colocan, y el pobre amigo está ahí ha perdido el olfato y el gusto, ¿no? Yo no sé si les he dicho incluso a ustedes, por eso quiero hacer énfasis en eso. Yo no sé si les hablé a ustedes o no, pero el hecho de que se pierda el olfato y el gusto es una señal, es una buena señal. No sé si se los dije a ustedes, ¿no? Por eso ahora se los digo, ¿no? Entonces, me sorprendió porque cuando yo les dije esto, ellos se sorprendieron, ¿no? Y me dijeron, ¿en serio? Oye, pero qué buena noticia, ¿no? Bueno, ese es el problema, ¿no? Que no siempre todos estamos leyendo lo mismo al mismo tiempo. ¿Se los dije yo a ustedes o no? Sí, dijo doctor. Se los dije, ¿no? Sí, Ya, doctor. entonces es una buena señal, les había dicho, y fíjense, muchos colegas lo ignoran o lo ignoraban, que yo veo un paciente y estoy pendiente lo de la anosmia y lo de la disgeusia, y generalmente si lo tienen va a tener, ojo, esto es generalmente, ¿no? No puedes decir, en medicina nunca puedes decir esto es blanco y esto es negro, pero generalmente no tienen COVID grave, ¿no? Los pacientes que tienen esta pérdida del olfato y del gusto, ¿no? Bien, seguimos entonces con sarampión. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Es clínico. Yo he tenido colegas que me han dicho, doctor, ¿qué pruebas de laboratorio pido para confirmar sarampión? Me daba ganas de patearlo, ¿no? Me daba ganas de patearlo, es decir, si hay algún mente de diagnóstico clínico, una de ellas es el sarampión. Ya van a ir viendo ustedes que el diagnóstico es eminentemente clínico. Puedes hacer después un análisis o un laboratorio para confirmar, pero tú tienes que diagnosticar con la clínica, porque la clínica es muy clara, ¿no? Muy clara y con detalles muy claros, ¿no? Muy propios de la enfermedad, muy patognomónicos. Entonces, cuidado que estén tratando de diagnosticar sarampión solo con laboratorio. Sarampión, por suerte, está controlada y bien controlada. Tenemos la vacuna SRP, ¿no? Que como ustedes ya saben, la S de sarampión, la R de rubiola y la P. ¿De qué es la P? Protude. Doctor. ¿De qué? Seria parotídeo, doutor? Parotiditis, ¿no? Parotiditis. Segunda. Ya, es decir, am, generalmente cuando pregunto contra qué enfermedades te protege la vacuna SRP, no sé por qué la P me la pone en polio.
¿no? Se confunden, se equivocan y me colocan polio. Polio, la vacuna, son unas gotitas, entonces no tiene nada que ver. Esta es la triple viral, ¿no? Que les he hablado incluso en embriología, me parece, ¿no? Sarampión, rubiola y parotiditis. Cuando les hablé de las glándulas parótidas, yo les explico de esta vacuna, ¿no? Si se acuerdan en embriología, entonces esta ya la tienen que conocer. ¿Qué complicaciones tiene esta enfermedad? Tiene complicaciones serias, ¿no? Puede causar una neumonía, como COVID, puede causar encefalitis y puede causar problemas oculares, ¿no? O problemas en el oído, ¿no? Abrasión córnea o problemas óticos, ¿no? Ótico significa oído, ¿ya? Por si acaso, a mis amigos de Brasil, ótico, óchico, hace referencia al oído, no al ojo. Yo sé que para ustedes se van a comprar lentes, óculos a una óptica, pero oto significa oído. Por eso tenemos un otorrinolaringólogo, por eso tenemos un otoscopio. ¿Ya? Es un error del idioma portugués ese, ¿no? Que ya igual se los había dicho. El sarampión, entonces, es una de las principales causas de muerte todavía, ¿no? Por culpa de la pandemia, creo que los índices de vacunación van a disminuir en todo el mundo, los programas de vacunación van a disminuir, las tasas de vacunación y van a reaparecer enfermedades o brotes de enfermedades en lugares donde las enfermedades prevenibles estaban controladas, ¿no? Fíjense, en 1980, antes que se generalizara el uso de la vacuna, el sarampión causaba casi 2,5 millones de muertes al año. Imagínate. Entonces, estamos hablando de una de las mejores inversiones en salud pública, ¿no? Entre 2000 y 2013, la vacuna del sarampión, si te pones a sumar, evitó, ¿no? Y esto generalmente niños, ¿no? Entonces se convierte en una de las principales inversiones en salud pública. Las vacunas son una gran inversión, no es un gasto, es una inversión. ¿Cómo va a ser la lesión? La lesión va a ser un exantema, ya saben lo que es exantema, maculopapuloso, es decir, esa manchita que tiende a sobrelevarse, con espacios de piel sana, ¿no? ¿Cómo se llamaba cuando había espacios de piel sana? ¿Quién me dice? Cri, 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 cri. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Hola. Morbilliforme, ¿no, doctor? Es morbilliforme, ya pensaba, ya me sentía. Entonces, morbilliforme, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho escarlatiniforme? No hay espacios de piel sana. Morbilliforme, sí vas a encontrar espacios de piel sana, ¿ya? Pero confluente en el dorso del tronco, pueden confluir. El sarampión, sus manchitas se unen entre ellas, ¿no? Es otra característica. Al tacto es afelpada. Afelpada significa como, no sé cómo decirlo, como un peluche. ¿Cómo se dice peluche? Pelucio, pelucio. En portugués no sé cómo se dice, ¿no? Un oso de peluche. Pelúcia. Pelúcia. Obrigado, pelúcia. Entonces, al tacto es afelpada, es decir, algunos tipos de lesiones incluso ustedes los tienen que palpar, ¿no? Es tal vez el motivo por el cual nunca quise ser dermatólogo. Creo que dermatología era una especialidad bonita, pero el hecho de que tengas que tocar sí o sí, ¿no? A mí como que no iba mucho conmigo. Pero en este caso, estas lesiones sí las puedes tocar. Ya van a ver algunas que tienen al tacto, parecen lisha. Esta es afelpada como un peluche, pelucia. Eh, Les decía que son maculopápulas pequeñas que se pueden unir formando manchas que tienen bordes irregulares. Esa es otra característica, ¿ya? Sus bordes van a ser irregulares, van a ser manchas irregulares, maculopápulas en realidad irregulares. Otro detalle clínico muy importante, esta es una enfermedad ordenada, ¿ya? Es ordenada, es decir, ¿dónde empieza la lesión? Detrás de la oreja. Ojo,
Esto te va a decir una madre que atiende y baña y cuida a su niño bien, ¿no? Si es una madre descuidada, obviamente no te va a decir esto, ¿no? Pero generalmente la madre te dice, doctor, le aparecieron unas manchitas detrás de la oreja, después se bajó, se pasó a la... y después fue bajando, ¿no? Va bajando al cuello, al tronco y a las extremidades, ¿no? Entonces, tiene un orden. No te va a aparecer nunca en la mano y después se va a subir a la cara, ¿ya? Es al revés, empieza detrás de la oreja, se pasa a la cara, se baja al cuello, del cuello se va al tronco y después se va a las extremidades, sin llegar a las manos, ¿ya? No llega a la planta de las manos y a las palmas de las manos y a las plantas de los pies, quiero decir. ¿Ya? Ya habíamos dicho, la que sí puede afectar a las manos, sífilis, ¿no? O micosis también, hongos igual pueden estar en cualquier lado. ¿Ya? Estas enfermedades virales respetan las palmas de las manos y plantas de los pies. La mayor intensidad de las manchas se ve al segundo día y el tercer día va a comenzar una descamación furfurácea. Descamación furfurácea significa que el paciente esas manchitas se empiezan a desprender en placas, ¿no? Más o menos como una quemadura solar, ¿no? Como cuando a veces tienes una quemadura de sol, ¿no? Y tu piel como que se pecha, se pela, ¿no? Entonces, eso es descamación furfurácea. Ya les decía, no afecta manos y pies. La duración total del exantema puede llegar a los 4 días. Va a tener un enantema, si se acuerdan, ya vimos que era enantema la clase pasada, es esa erupción, pero en mucosas, ¿no? El gran problema, este enantema, ya lo han debido escuchar, se llaman las famosas manchas de Koplik, aquí está, ¿no? Escrito Koplik, patognomónico, patognomónico. ¿Cómo son esas manchitas? Están junto a los molares, junto a los últimos molares. Tú vas a ver unas manchas blancas que tienen un halo hiperémico, pequeñitas y variadas, junto a los molares. Signo de Koplik, patognomónico de sarampión. ¿Cuál es el gran problema? Y ustedes se pueden dar cuenta si ven Koplik en Google, no lo hagan ahora, no lo hagan, atiendan la clase hoja. O digo, por favor, atiendan la clase ahora, no estén viendo su celular. Estas manchitas de Koplik, ¿cuál es el gran problema? Si ustedes buscan en Google ahora, van a ver 10 fotos máximo, ¿no? O un poco más. El problema es que es muy difícil verlas. ¿Por qué? Porque aparecen 1 o 2 días antes de la erupción por fuera, ¿no? Tú vas a ver que el paladar va a estar enrojecido y de pronto aparecen las manchas de Koplik. No sé si me han entendido. Significa que aparecen incluso antes que la erupción en la cara. Quiere decir que diagnostica sarampión viendo las manchas de Koplik. Es decir, ¿qué necesitarías para diagnosticar Koplik? Necesitarías verle siempre a ese niño, a ese paciente, las fauces, la mucosa oral. Por eso siempre necesitamos tener un bajalenguas, ¿no? Y cuando tienes tu bajalenguas y empiezas a revisar, siempre tienes que ver ahí al lado de los molares estas manchitas. Y ya les digo, si lo detectan, se van a volver famosos porque van a diagnosticar sarampión de la forma más difícil. Saquen una fotografía, la comparten conmigo y nos volvemos famosos juntos, ¿ya? Ojo, es de notificación obligatoria el sarampión, ¿no? Hay algunas enfermedades que en algunos países incluso te dan dinero cuando las diagnostican, que encuentra una enfermedad de este tipo, ¿no? A veces incluso tiene una compensación económica. Entonces, no se olviden las manchas de Koplik, aparecen antes que la erupción. Va a existir también
algo que no les voy a preguntar en el examen, no les voy a preguntar en el examen, ya les digo, no les voy a preguntar, pero puede ser, o ha sido, o les puede tocar en su examen de revalida. Esta pregunta me parece que ha estado en 3 exámenes de revalida los últimos. Tengo alumnos que cuando ya han pasado conmigo y hacen su examen de revalida, siempre me dicen qué les han preguntado de infectología. Y esto del triple catarro es una pregunta típica, ¿no? Te dicen, ¿qué es el triple catarro? ¿No? Entonces, ¿qué es? Es cuando hay estas manchas de Koplik, generalmente vienen acompañadas con el triple catarro, ¿no? Es decir, no hay las manchitas en la piel y es un periodo prodrómico de la enfermedad, es decir, un periodo previo de la enfermedad que tiene conjuntivitis, catarro nasal y catarro bronquial, ¿no? Entonces, conjuntivitis, catarro nasal, catarro bronquial. Es el triple catarro que lo ves. ¿En qué enfermedad? Sarampión, ¿ya? Pregunta que no va a ser del examen, no la anoten, pero tal vez va a estar en tu reválida o en tu examen de la suficiencia que vas a dar en Chile, ¿no? Eso para mi amigo Toro. Entonces, atentos a esa pregunta. La duración de este estadio es de 3 a 4 días. La curva febril es importante verla en sarampión porque va a acompañar este periodo catarral con ascenso brusco que puede llegar a los 39 o 40 grados y baja va a bajar la fiebre antes de que aparezcan las manchas en la piel, ¿ya? Pero cuando este aparece, cuando el exantema aparece, hay una nueva subida, es decir, que la fiebre en el sarampión va oscilando, ¿no? Si el paciente continúa todo el tiempo con fiebre, más bien es un signo de mal pronóstico, ¿ya? O de complicación, o de posible complicación ahí. El antecedente más importante del sarampión es el contacto, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer, si has diagnosticado sarampión, tienes que hacer una búsqueda epidemiológica de contactos previos, ¿no? Personas que han estado enfermas con manchitas o con este triple catarro, ¿no? La vacunación, si el paciente te dice que está vacunado, no se puede descartar. Ya saben ustedes, esta es una vacuna de las buenas, de que tiene unas altas tasas de eficacia, superior al 90%, la vacuna SRP. Ha sido una de las vacunas que ha promovido los antivacunas, ¿no? Porque tenía un compuesto, tiomersal se llama, que muchos lo asociaban con el mercurio, con problemas, ¿no? Que bueno, ya no se lo pone a la vacuna, pero ha sido y fíjense que es una de las vacunas más importantes que hay, ¿no? Más buenas que hay. Incluso antes se hacía esto, fíjense, esta es una enfermedad netamente infantil, ¿no? Es decir, pocas veces la ves en un adulto, ¿no? Por lo tanto, en el caso del sarampión y también en el de la viruela, catapora, que me han dicho, lo que se hacía eran fiestas, ¿no? Lo mismo para la parotiditis incluso hacían, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, fíjense, que, por ejemplo, alguien en el condominio, ¿no? O en el edificio, algún niño tenía varicela o sarampión o parotiditis, paperas, cachumba, ¿qué se hacía? Se hacía una fiesta en la cual se invitaban a todos los niños del condominio, del edificio, de la calle, ¿no? Y lo que hacían era nada, es decir, que los niños jueguen, muchas veces se les daba incluso paletas, pirulitos, ¿no? Chupetes, y que compartan entre los niños, ¿no? Se lo daban al niño enfermo y se lo iban pasando entre todos los niños y los padres viendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estas enfermedades suelen ser benignas en la infancia,
y pasar más o menos desapercibidas, pero cuando le dan a un adulto suelen ser muy, muy, muy problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la parotiditis. La parotiditis en un niño pasa desapercibida, bueno, no desapercibida, sino que va a tener la hinchazón de las mejillas, ¿no? Ahí es incómoda la enfermedad, pero si le llegara a dar a un adulto, ¿no? Oye, te puede provocar una orquitis, ¿no? Inflamación en los testículos que puede acabar con esterilidad, ¿no? Entonces, muchos padres, para evitar eso, lo que buscaban hacer era buscar esta inmunidad de rebaño, ¿no? Esperar que los niños se enfermen y así ya se aseguraban que los niños ya no iban a tener, es decir, que sus hijos ya no iban a tener esta enfermedad y sus complicaciones ya de adultos, ¿no? Esto, y esto siempre les preguntaba ahí en clase, ¿qué te parece esta idea? Le voy a preguntar a mi amiga Elida. Presente, doctor. Elida, Carla, ¿qué te parece? ¿Tú harías esto con tus niños o no lo harías? ¿Es una buena idea o no tanto? ¿Qué crees tú? ¿Preferible que se infecten de niños? Bem, doutor, já escutei que muitas pessoas que não se pegaram quando era criança, quando adulto, as complicações, os sintomas eram piores. Ya. Por lo tanto, es una buena idea estas fiestas, ¿sí o no? Entonces tú haces estas fiestas y con eso te evitas que esa persona tenga la enfermedad grave después, ¿sí o no? Sim. Sí. Lavinia, Doutor, ¿ya? ¿hacían eso antes Lavinia, de la vacuna? Lavinia, ¿dónde estás? Lavinia, Lavinia la vamos a votar, creo. No está presente. Beatriz Candolo, ¿dónde está Beatriz Candolo? Hola, doutor. Hola Beatriz, ¿qué te parece esa idea? Aquí hay que ver las ideas que hacen en otros países, ¿sí o no? ¿Qué te parece esa Doutor, idea? pode repetir, por favor? Que ¿Qué? cortou a pergunta. No, yo te digo que a veces es bueno sacar las experiencias que hacen en otros países, ¿sí o no? Es una buena idea esto del, de estas fiestas de sarampión o de varicela, ¿no? ¿Tú qué crees? Beatriz. Julia Méndez, apareció Julia Méndez. Julia Olá, Méndez. Pensé que ya había Julia Méndez, não desistiu você? não, doutor. Eu acreditava que você desistiu. Não, avisei o senhor Aí, certinho, porque acho que não. A ver, Julia, não, não desisti não, tem que terminar a faculdade. Julia, dime qué opinas tú de esto que acabamos de hablar. Doutor, minha avó sempre já comentou sobre isso, sobre essa tradição. Então, se formos colocar adiante isso, eu acho que seria certo. Ya. Muy bien, entonces, Elida, Lavinia y Julia, les deseo que no vuelvan a tener nunca más un novio para que no se queden embarazos y que no tengan hijos. No puede ser que defiendan semejante tontería. Estas fiestas son unas fiestas absurdas y ustedes no merecen ser madres nunca. No, mentira, no, tampoco nunca, pero tenía que enojarme un poco con ustedes. ¿Están viendo ahí la imagen de las diapositivas o no? Sim. Sí, doctor, se ve. Entonces, no pueden entrar o no pueden ser partícipes de estas fiestas
¿Por qué? Simplemente por esto, fíjense. Tenemos vacuna, tenemos vacuna. Lo que están haciendo en estas fiestas, ¿qué es? Lo que mucha gente quiere hacer ahora con COVID. Si se fijan, tenemos a Suecia, que ¿qué medidas ha tomado? Ninguna, ¿no? Ha preferido que la gente se infecte, creyendo que con eso iban a tomar una inmunidad de rebaño, y les ha ido pésimo, ¿no? Es decir, tú comparas Suecia con los otros países escandinavos y Suecia es en este momento el hazmerreír del mundo, ¿no? Porque ¿qué hicieron ante la pandemia? No hicieron nada. Y ahorita están muy mal, ¿no? Tienen unos datos espantosos, ¿no? Entonces, tú no puedes pretender buscar inmunidad de rebaño con contagios. La única forma de buscar inmunidad de rebaño es con vacuna. Por este detalle, fíjense esta frase que hermosa, la voy a poner en el Twitter. Las vacunas son presentaciones amistosas de los antígenos al sistema inmune frente a las infecciones naturales, que son presentaciones mal educadas, que pueden agredir de forma grosera la inmunidad, ¿no? Entonces, fíjense, esta fiesta yo no mandaría a mis hijos nunca. ¿Por qué? Oye, porque mi hijo se puede quedar ciego o mi hijo se puede morir. Tú le estás dando contacto con un virus vivo, salvaje, ¿no? Ese virus, tú no sabes qué le puede causar a tu niño, ¿no? Por eso ahí Julia no puede quedarse embarazada hasta que aprenda bien infectología, que tal vez no sea en este semestre, ¿no? Tal vez va a Doutor, tener que mucho se falta, pero el tema es que tú tienes que buscar inmunidad y la mejor forma de hacerlo es con el uso de vacunas, ¿no? En la vacuna tú le estás entrenando a tu sistema inmune, no con un virus vivo, con una bacteria viva, sino estás haciéndolo con partes, con fragmentos de este virus o de esta bacteria, ¿no? Por ejemplo, las vacunas que se están estudiando para COVID, ¿qué son? Son partes, ¿no? De ARN o del material genético, y esto le va a enseñar inmune cómo formar las proteínas que después, bueno, van a combatir en el caso de que tengas contacto con el virus real, ¿ya? Entonces, ya saben, estas fiestas son un desastre. Incluso, fíjense, incluso vendían estos pirulitos infectados por eBay, ¿no? Imagínate, vendían chupetes con sarampión, ¿no? Los vendían por eBay hasta que, bueno, la FDA intervino, una época los vendían, ¿no? Entonces, no hay que hacer caso a la avó. La avó se equivoca muchas veces, esos cuentos de abuela no sirven, ¿no? La gran mayoría, algunos sí tal vez pueden servir, ¿no? Pero este es muy malo, ¿no? Bien, seguimos. Hablemos ahora de el sarampión, o también conocido como rubiola, la rubiola o sarampión alemán. Fíjense que estamos viendo algunas diferencias. Primera gran diferencia ya la veo en la característica de la lesión. La característica de la lesión es que son manchas más claras, ¿ya? Es decir, las manchas del sarampión tienden a ser un tanto más oscuras, ¿ya? Que pueden llegar a ser un tanto rojo vinoso, ¿no? Del color del vino tinto, un poco más claro que eso. Pero las de la rubiola son muy diferentes porque llegan a ser de un color asalmonado, ¿no? Es decir, un rosado clarito, muy fácil de diferenciarlas a los dos, que es difícil de diferenciarlas, ¿no? Pero en realidad es más fácil. Vamos a ver algunas diferencias ahí. Está causada por otro virus, ARN, rubivirus, familia Togaviridae, monocatenario, ¿ya?
el tema de la rubiola, que ya lo hablábamos el día lunes cuando hablábamos de la toxoplasmosis, del porch, si se acuerdan, es que causa aborto espontáneo en el 20% de los casos. Fíjense que el número 20 aparece mucho. Puede causar aborto espontáneo en el 20% de los casos. Y doctor, ¿qué daño, cuál es el daño que causa al embrión? El problema de la rubiola es que detiene la multiplicación celular, ¿no? Es como que resetea la multiplicación celular, ¿no? Y es algo muy, muy llamativo eso, ¿no? Entonces, si el feto, si el embrión no puede estar produciendo mitosis, pues se va a morir, ¿no? Va a entrar en un periodo de aborto, ¿no? Puede causar aborto muy fácilmente, entonces es un gran problema. Después de la semana, rara vez causa este síndrome de rubiola congénita, ¿no? SRC, síndrome rubiola congénita. Entonces, quiere decir que semana 20 estamos en qué mes? En el cuarto mes, ¿no? Quinto mes, 5 por 4, 20, ¿no? Quinto mes. Hasta el quinto mes no hay mucho peligro. Los primeros meses, podemos decir incluso los 2 primeros trimestres, sí van a ser de riesgo y sí se tiene que tomar todas las medidas de cuidado porque el daño directo al embrión puede ser importante, ¿no? Ya después de la semana 20, esta enfermedad ya es menos agresiva, porque no se olviden que justamente esas primeras semanas es donde se está produciendo una mitosis constante, ¿no? Ustedes ya saben que un embarazo es una sucesión continua de mitosis, ¿no? Es decir, se está multiplicando cada vez más y más y más ese embrión hasta ir formando todas las partes del cuerpo que se precisan, ¿no? 50% de afectados no presenta síntomas. Esta puede tener muchos pacientes asintomáticos, lo cual es, ¿no? Así como COVID, fíjate, las enfermedades virales son un gran problema porque algunas no te dan ninguna manifestación, ¿no? Muchos piensan que rubiola es sinónimo de manchas. Fíjate que el 50% no tiene nada. Tuvimos un último brote epidémico en los años 60. Hay reportes de algunos casos en países políticamente inestables. La transmisión es igual respiratoria, se replica en la nasofaringe y nódulos linfáticos. Es una enfermedad igual infantil, aunque es dentro de esta trilogía de enfermedades eruptivas, es decir, sarampión, rubiola y varicela y catapora. La rubiola tal vez sea la que se presenta con mayor facilidad en adultos, ¿no? Las tres son infantiles, pero si tú tienes que decir cuál es la menos infantil, la rubiola. ¿Ah? El virus puede aparecer en la sangre a los 5 a 7 días post-contagio. Se puede dispersar por todo el cuerpo y cruza esa barrera placentaria, ¿no? Y ahí causa lo que ya les decía, que va a ser esta interrupción de la multiplicación celular, ¿no? Y ese es el gran problema que vamos a tener con la rubiola, ¿no? Difícil de controlar. La transmisión está por estornudos, como COVID, fíjate igual, estornudo, tos, vomites, aerosoles. Si una persona sin vacuna va a tener 90% de riesgo si está en contacto, ¿no? Ahí estoy diciendo directamente la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces estamos en presencia, así como sarampión, va a ser muy efectiva, al igual que en sarampión, igual va a ser en la rubiola y en la parotiditis. Va a pasar a la sangre, puede atacar a los leucocitos, ¿no? Que transmiten la infección a la vía respiratoria, a la piel y a otros órganos, ¿no? La incubación, fíjense que vuelve a aparecer el número 20, la incubación puede tardar 16 a 20 días, es decir, es un periodo largo de incubación, ¿no? Casi medio mes, ¿no?
Una persona infectada es contagiosa 2 días antes de los síntomas y una semana después de la aparición de los signos, ¿no? En el diagnóstico vamos a hacer serología, vamos a buscar IgM, IgG. Va a ser una enfermedad que tenemos que tener mucha importancia con la clínica. No tanto como en el sarampión, porque en el sarampión el eritema es generalizado y generalmente constante. Aquí hemos dicho que pueden haber pacientes que casi la mitad que van a ser asintomáticos, ¿no? Es decir, que no van a presentar ninguna manifestación. Entonces también tenemos que estar atentos a ese detalle. ¿Cómo va a ser la erupción? Aquí tenemos que, esta es la diapositiva que ustedes tienen que aprender de memoria, porque es la que te ayuda a diferenciarla de el sarampión. Las erupciones van a ser más pequeñas, ¿ya? Mucho más pequeñas. El tono rosa pálido, ya les he dicho, y los bordes más definidos. ¿Se acuerdan que yo les decía que el sarampión es una mancha irregular? ¿Por qué es irregular? Y obviamente si se juntan varias, la apariencia va a ser de una mancha más grande pero irregular, ¿no? En cambio, las rubiolas son manchas mejor definidas, con los bordes más claros, ¿no? Vamos a ver también que generalmente no confluyen, no se juntan, no se juntan. Sarampión sí se juntan. A veces, ojo, que la pregunta en el examen es: mencione 5 diferencias clínicas entre sarampión y rubiola, ¿no? Entonces ahí les estoy diciendo ya varias. Estas no confluyen en la rubiola, es decir, son manchitas separaditas, fíjense ahí. Todas tienen un tamaño similar unas con otras, ¿no? Es decir, eso no vas a ver en sarampión, ¿sí o no? Si las manchas se juntan entre ellas para formar manchas más grandes, oye, tú vas a ver manchas de diferente forma, tamaño, etcétera, ¿no? En cambio, en la rubiola tú vas a ver que son más claritas y que generalmente todas las manchas son parecidas entre ellas, ¿no? Es más intensa la erupción en el tronco, ¿ya? Eso vas a ver que es más, ahí tiene una intensidad mayor. Si tú comparas todo el cuerpo y estás viendo a todo el niño entero, vas a ver que esa erupción es mucha más intensidad en el tronco. Es otro detalle interesante. Los espacios de piel sana, es decir, también es morbiliforme. Los espacios de piel sana en relación al sarampión son mayores, ¿ya? Son mayores. Entonces, podrías decir, es más morbiliforme que el sarampión, ¿no? El brote es corto, inicio cefálico, eso es parecido al sarampión, ¿no? No hay el detalle de la erupción que aparece primero detrás de la oreja, pero sí hay el detalle que la erupción va bajando, ¿no? Es decir, primero aparece en el rostro, después se pasa al cuello, después se pasa al tronco y con más intensidad en el tronco, ¿no? La erupción se completa en 24 horas a 3 días, ¿ya? Toda la erupción, ¿no? En 24 horas a 3 días. No va a tener prurito, ¿ya? Eso nos va a ayudar a diferenciarla de varicela, por ejemplo, ¿no? Entonces no vamos a tener prurito. ¿Qué más? La fiebre casi nunca es mayor de 39 grados, es decir, sarampión, esa es otra bonita diferencia, ¿no? Sarampión, habíamos dicho que puede llegar incluso hasta 40 grados, puede presentar fiebre alta. Rubiola no, rubiola generalmente no es más que 39 grados, ¿no? Entonces, generalmente te da solamente una febrícula o una fiebre menor, ¿no? Hay que indagar sobre el FUM. ¿Qué será el FUM? ¿Quién me dice? Fecha de la última menstruación, doctor. De la última menstruación, ¿no? Lógico. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, esta enfermedad es muy grave si la tiene una mujer embarazada, ¿no? Es parte de ese famoso TORCH que les digo. Por lo tanto, si tú descubres rubiola, tienes que asegurarte que esa mujer no esté embarazada. Si está embarazada, oye, la cosa es una mala noticia, ¿no? Es una muy mala noticia que una persona tenga rubiola, pero es una trágica noticia si es que esa persona tiene rubiola y de paso está embarazada. Ya es una calamidad si esa persona tiene rubiola, si esa persona está embarazada,
y si esa persona está en esos primeros trimestres del embarazo. Aquí hay algunas anomalías más. Fíjense que puede causar cataratas, malformaciones cardíacas, sordera, ¿no? Han visto cómo la vista y el oído están dentro de ese grupo de anomalías, grupo A, ¿no? Hay otro tipo de anomalías, ¿no? ¿Cómo van a ser las lesiones? El exantema, fíjense, no hay las manchas de Koplik acá, no hay. En su lugar hay las manchas de Forchheimer. ¿Ah? Estas manchas de Forchheimer es un enantema. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el enantema de rubiola? Fíjense que está en el paladar y sobre la campanilla tú puedes ver esas manchas de Forchheimer. No son patognomónicas de rubiola. Tú las vas a ver, por ejemplo, también en erisipela, ya como vamos a ver, o mejor dicho, en escarlatina, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, no solamente las ves en rubiola, sino que las ves en otras enfermedades, ¿no? Ojo que me olvidó decirles, creo, va a haber un examen oral visual cuando yo acabe este tema, ¿ya? Que va a ser puntuable y promediable. Entonces, ¿qué les voy a mostrar en este examen? Les voy a hacer un examen en el cual les voy a mostrar imágenes y oral, obviamente, y ustedes me tienen que decir qué diablos les estoy mostrando, ¿no? Entonces, ese examen va a tener su valor y su puntuación. Y tal vez yo te muestro esta imagen, ¿no? Entonces tú me tienes que decir diagnóstico rápidamente y si no, te vas a aplazar, ¿no? Como Julia. Entonces, va a tener también lo que se conoce como signo guión. ¿Qué va a ser ese signo guión? Un signo que generalmente se presenta, ¿ya? Y el signo guión de la rubiola es una adenopatía que está junto, que está antes y que está después del exantema, ¿ya? Entonces hay una adenopatía que está antes, durante y después de el exantema de la rubiola, ¿no? Entonces eso hay que buscarlo porque si lo encuentras ya te está dando el diagnóstico clínico de certeza, ¿no? Y con eso va a ser un diagnóstico eh, y con mayores detalles, ¿no? Puede haber infarto ganglionar, los ganglios pueden ser dolorosos, puede haber esplanomegalia. El periodo más contagioso por lo general es de 1 a 5 días después de la aparición del exantema. ¿Ya? Ese es otro detalle que debemos estar atentos a su aparición, ¿no? ¿Qué más? Pasemos a la otra enfermedad de este trío de enfermedades importantes, eruptivas, ¿no? Esta enfermedad va a ser la varicela, ¿no? ¿Y la varicela qué detalles tiene? Bueno, primero, el detalle más importante lo están viendo en imágenes. Se llama pleomorfismo. Sarampión, ¿qué tenía? Manchas y son irregulares. Rubiola, ¿qué tenía? Manchas más claras, igualitas entre sí. Si se fijan la varicela que tiene como manchas y como lesiones, pero parecen en diferente estado de, vamos a llamar, edad, ¿no? Es decir, tú vas a ver la manchita joven, ¿no? Como acá, por ejemplo. Ahí al lado vas a ver que la mancha ya es más grande, vas a ver que se convierte en una vesícula, incluso puedes ver costra, ¿no? Es decir, eso se llama pleomorfismo regional, como ya vamos a decir. Es otro virus este, ¿no? Es otro virus que se llama virus varicela zoster de la familia de los herpes, Las lesiones dérmicas pueden dejar cicatrices para siempre, ¿no? Incluso tú vas a ver personas que tienen la lesión en su cara ya siendo adultas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la abuela no lo cuidó bien, o la madre, o porque no pasaron ninguna clase de infectología, ¿no? Entonces, las lesiones dérmicas sí pueden dejar cicatriz
si la persona se la rasca, ¿no? Es decir, ya les estoy dando una clave de la clínica. Esta enfermedad produce prurito y mucho prurito, ¿no? Entonces hay una necesidad casi imperiosa de que el niño se rasque, ¿no? E incluso yo he visto madres que le ponen al niño, el pobre niño está ahí con estos guantes de calentar pan o para sacar la cosa caliente del horno, ¿no? O directamente les ponen guantes de box para que no se pueda rascar el pobre niño, ¿no? Aunque tal vez se pueda ir golpeando. Pero tú tienes que evitar que ese niño se rasque, ¿no? Porque se pueden quedar las cicatrices para siempre. Si dejas que la lesión, que la cicatriz caiga por sí sola, no te va a dejar cicatriz, ¿no? La transmisión es persona a persona, se ve todo el año, más en periodos de invierno. La transmisión va a ser vía aérea, ¿no? Contacto directo, incuba de 2 a 3 semanas. Aquí hay un detalle interesante. Se puede contraer varicela a partir de herpes zóster. Como esta es una enfermedad de la familia de herpes zóster, una persona que se infecte de varicela no siempre se va a infectar de otra persona con varicela. Es decir, a ver, ordenemos la cosa. Si tú nunca has tenido varicela y estás en contacto con una persona con varicela, te va a dar varicela, ¿no? O hay posibilidades de que te dé varicela. Ahora, si tú nunca has tenido varicela y estás en contacto con una persona que no tiene varicela, pero tiene herpes zóster y te contagia, no te va a dar herpes zóster, ¿ah? No te va a dar herpes. Lo que te va a dar es varicela, ¿ah? Varicela, ¿no? Entonces puede contraer varicela a partir de lesiones de herpes zóster. Es por eso que, bueno, en Brasil ya me han dicho que no es una costumbre, ¿no? Fíjense, esta sí es una buena costumbre de Brasil. Aquí en Bolivia, cuando nace un niño, toda la familia va a visitarlo al hospital, ¿no? Toda la familia, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, todos, ¿no? Y le llevan regalos y todo, ¿no? A la pobre mujer que acaba de dar a luz. Y muchas veces puede llegar el tío ahí con su herpes eh, labial o tener el herpes en su cuerpo y le puede contagiar al niño, ¿no? En Brasil ya me han dicho que generalmente nace el niño ahí en el hospital y nadie va a verlo, ¿no? Obviamente lo felicitan, pero recién lo conocen al niño ya cuando dan de alta a la madre, ¿no? Entonces eso sí es una buena costumbre. Es muy contagiosa, ¿no? 80-90% de los expuestos se pueden contagiar, ¿no? Muy contagiosas estas enfermedades, entonces las tres son muy contagiosas. Produce prurito, el reservorio es el humano, este va a ser más bien un virus ADN icosaédrico bicatenario, ¿no? Icosaédrico bicatenario. La varicela puede ser adquirida por estas gotas respiratorias o también por vesículas, ¿ya? ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Se van a ir a las mucosas de vías respiratorias superiores, van a replicar en ganglios linfáticos 2 a 4 días después. Eso se llama primera viremia. Hay 2 viremias, ¿ya? Es decir, 2 veces que hay virus viables en sangre, ¿no? Grandes replicaciones, ¿no? Que se llaman viremias, ¿no? La primera entonces en ganglios linfáticos. La segunda replicación, la segunda viremia se da en el hígado y en el vaso. Cuando va a estos órganos, al hígado y el vaso, se produce la segunda viremia, ¿no? Con difusión viral entre células en la epidermis, y ahí se van a la capa de Malpighi, ¿se acuerdan que hemos hablado la semana pasada? Ahí producen edema y eso se va a demostrar viendo la vesícula, ¿no? Si el niño sano contacta, va a tener anticuerpos IgG que le van a proteger de por vida. Quiere decir que solamente te daría una vez. El virus, sin embargo, significa que te puede dar una sola vez en la vida varicela. Pero, y ahí está el detalle, el virus puede permanecer latente, dormido en células ganglionares dorsales y nervios sensoriales, y a veces se reactiva. Oye, doctor, entonces, si el virus de la varicela se reactiva, ¿te puede volver a dar varicela? No.
Si se reactiva, ya no te da varicela, sino lo que te da es herpes zóster o culebrilla, o también llamada fiebre de San Antonio, ¿no? Ahí, saludos, Antonio. Entonces, ahí está. Fiebre de San Antonio, que es bueno, vamos a hablar enseguida de herpes zóster. El diagnóstico es clínico. Tratamiento, ¿qué nos vamos a dar? Ácido acetil salicílico. No podemos dar ácido acetil salicílico, ¿no? Sí podemos dar paracetamol o aciclovir, que es un antiviral, ¿no? En algunos casos sí podemos hacer una terapia, pero el cuadro generalmente pasa con un tratamiento sintomático. Fíjense que no les he dado tratamiento de sarampión ni de rubiola, porque el tratamiento son enfermedades autolimitadas, ¿no? Que tienes que hacer un tratamiento de soporte, ¿no? Por eso no hemos dado tratamiento. En este caso, en la varicela, a veces cuando el cuadro es muy fuerte, podemos recurrir al aciclovir. Las complicaciones se dan en adolescentes y en adultos generalmente, y muchas veces van ligadas a algo que se llama impetiginización del impétigo, ¿no? Es decir, que puedes presentar cuadros de infección sobreagregada, ¿no? Es decir, que por rascarte o que aparezca otra bacteria que te produzca impétigo, y ya les voy a mostrar adelante. Ojo, esto les voy a mostrar en ese examen que les voy a tomar oral, me parece que la próxima semana. Va a haber una lesión que va a ser color miel, ¿ya? Acuérdense de esto. Una lesión que va a ser color miel, ¿no? Como miel, como color dorado. Ese es el impétigo, ¿no? Es una lesión de color miel, generalmente en zonas donde hay sobreinfección de alguna lesión, ¿no? Entonces, ojo que les voy a mostrar una imagen y les voy a decir qué será esto, ¿no? Y ya se van a acordar, si es de color miel, impétigo, impetiginización. Bien, la varicela, ¿cuáles son sus características para distinguirla? Primero, la erupción son maculopápulas, ¿no? Como el sarampión, pero también hay vesículas y costras, lo que les decía al comienzo. Tú puedes tener los tres tipos de lesión en la misma zona al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no vas a tener las lesiones igualitas, sino que tú vas a poder ver una mácula, una pápula, una vesícula y una costra en mismo sector. A eso se llama pleomorfismo regional, ¿no? Muchas formas en la misma región, todas cerca, ¿no? Entonces es el detalle. Fíjate, aquí estoy viendo la ampolla, estoy viendo la manchita acá y aquí estoy viendo la costra dura, ¿no? Y están en la misma zona, ¿no? Es como que ves los diferentes tipos de lesión ahí cerca, una de la otra. El signo guión, ¿cuál es? Este signo guión es el que se olvidan muchas veces de buscar, y generalmente, incluso veo que a veces ni siquiera los dermatólogos lo saben. ¿Ah? Es decir, los dermatólogos generalmente buscan esto, ¿no? Que haya ampolla, que haya mancha. Ojo, que la ampolla va a venir después de que era una vesícula, ¿no? Y la costra. Si vienen las tres juntas, listo, ya dicen varicela. Pero el signo guión de la varicela, ¿cuál es? Cuando tú estás viendo las tres lesiones, búscate la vesícula, ¿no? La lesión sobrelevantada con líquido, ¿no? Su contenido va a ser claro, el halo va a ser congestivo y va a haber como una especie de ombliguito central ahí, ¿no? Entonces ves eso, listo, ya hiciste diagnóstico, oye, con una eficacia, con un conocimiento muy grande, ¿no? Dijiste, ya vi el signo guión, la vesícula tiene umbilicación central, ¿no? Halo congestivo, listo. Ahí está el diagnóstico clínico fino, ¿no? El desprendimiento de la costra no deja cicatriz, por eso tenemos que evitar que el paciente se rasque. Hay algunas pomadas que son muy buenas, ¿no? Hay unas pomadas que tienen, por ejemplo, un compuesto que se llama calamina, ¿no? Calamina, que eso evita que la persona tenga prurito, sirve igual por si acaso, incluso para picaduras de insecto, ¿no? Hay algunas picaduras que son muy pruriginosas, entonces estas lociones vienen en loción o en pomada de calamina, son muy buenas, ¿no? Para este fin. Bien, la erupción va a comenzar en la cara y en el cuello,
¿no? En el cuero cabelludo, ese es un detalle muy, muy fino, ¿no? A veces te dice el paciente, te dice, ¿no? Mire, doctor, me empezó a aparecer ahí en la cabeza y te la muestran, ¿no? En el tronco, en la parte proximal de las extremidades, ¿ya? Es decir, en el sector proximal del brazo, ¿no? No en la zona adyacente a la mano y a la muñeca, ¿ya? Entonces, ese es otro detalle muy bueno para estar atentos, para diferenciar estrés, ¿no? El signo guión número 2 va a ser que va a haber brotes de pleomorfismo cada día o cada día y medio, ¿no? Es decir, que las manchas no se quedan todo el tiempo, las manchas van y vienen, ¿no? Es decir, tú no vas a ver, por ejemplo, en la rubiola aparecieron las manchas y van a desaparecer todas juntas. En el sarampión igual, aunque ahí en el sarampión las manchas se juntan. Acá tú vas a ver que las manchas van y vienen, ¿no? De pronto la manchita que tenía ya desapareció y apareció una nueva. Eso se llama, ese es el signo guión número 2, ¿no? Pleomorfismo regional, todos los tipos de mancha, de lesión, van y vienen entonces, ¿no? Cada día o cada día y medio tú vas a ver que va a haber este patrón de erupción, ¿no? Muy claro. La evolución del exantema se completa. El enantema, fíjense que Forchheimer era en rubiola, en sarampión era Koplik, ¿no? Koplik. En la varicela, el exantema, primero, no tiene un nombre específico, no tiene ningún epónimo, ¿no? Nada que sea difícil, pero va a tener el enantema, sí. ¿Cuál va a ser el enantema? Tú vas a ver que la mucosa oral va a tener el mismo tipo de lesiones de la piel, ¿no? Es decir, abre la boca y de pronto en la boca te vas a aparecer con una manchita, con una papulita, incluso tal vez con una costra, ¿no? Entonces el enantema es muy parecido al exantema, ¿no? Entonces es un detalle ahí muy fácil. Muy bonito. Puede haber problemas específicos, puede haber raquialgia, ¿no? Ese dolor intenso que ya vamos a hablar con herpes, ¿no? Fíjense, ahí estamos viendo la mácula, la vesícula, la pápula, ahí vemos igual algunas costras duras, ¿no? Entonces, eso es muy claro. Es igual morbiliforme, fíjense que hay sectores de piel sana, ¿no? Entonces, es también fácil, no hay ese pleomorfismo regional, es muy fácil de darse cuenta, ¿no? Todas las lesiones ahí juntas, ¿no? Bien, seguimos viendo, después de la varicela, obviamente, ¿de qué tenemos que hablar? Del herpes zóster, ¿no? Este va a ser entonces por reactivación del virus latente de varicela zóster. Herpes viene de reptar, reptar significa cinturón. ¿Por qué es eso? Porque si se fijan la imagen que está ahí de fondo, la imagen de la espalda, ¿no? Y fíjense que parece vesiculitas pequeñas que aparecen, que están en una hemiespalda, es decir, tú vas a ver la lesión en un solo segmento de la espalda, no la vas a ver en toda la espalda, ¿ya? La vas a ver en hemiespalda, en una de las mitades, puede ser derecha o izquierda, ¿no? Y está como en cinturón, ¿no? Tú vas a ver que está como en cinturón ahí esa lesión. Las complicaciones son nerviosas, puede haber parálisis, puede haber incluso insuficiencia respiratoria, y el gran problema es la neuralgia postherpética, es decir, el herpes zóster, y seguramente alguien conoce a alguien que lo tiene, que tenga uno de los dolores más fuertes e intensos en la medicina. Es difícil decir qué duele más en medicina, ¿no? Muchas mujeres van a decir el parto, doctora, lo que más duele, ¿no? Hay gente que dice que la enfermedad más dolorosa es el cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Es decir, tú esto tal vez lo puedes calcular viendo qué necesidad de morfina o de calmantes o de analgésicos necesita una persona, ¿no? Pero la persona que tiene herpes zóster se queja de un dolor muy intenso, muy intenso,
¿no? Que te lo dicen, doctor, siento que me estoy quemando, ¿no? El paciente, por eso se llama fiebre de San Antonio. El paciente piensa que le están marcando con fuego vivo, ¿no? Como si sería una vaca, ¿no? Y le están marcando fuego vivo ahí sobre su piel, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento específico, hay tratamiento paliativo, ¿no? Se ve más en personas mayores esto, ¿no? El herpes zóster sí está ligado a la edad y sobre todo a personas de mayor edad, ¿no? Bien, este es el herpes zóster entonces, ¿no? ¿Qué otro detalle vemos? Vemos que es una enfermedad de distribución mundial. Está en todas épocas del año, no hay en una época más que en la otra. Se ve más sí en personas de raza blanca y obviamente la tendencia en personas mayores. El 75% de los casos son personas de más de 50 años, ¿no? Entonces, ese es el detalle de la edad, sí, sí es muy, muy importante. Bien, ¿qué más? La erupción, fíjense, ahí está la imagen, si la pueden ver, lo que les decía, está en una en mi espalda, ahí se la puede ver mejor, aquí está el, la parte que separa un segmento de la espalda con el otro, y si se fijan, está siguiendo una metámera, ¿no? El trayecto metamérico es muy claro, ¿no? Ahí de la varicela, sigue ese trayecto de un nervio periférico, es unilateral y metamérica, ¿no? La lesión, ¿cuál es? Es muy fácil, es esa vesiculita chiquita, ¿no? Arracimada, ¿no? Como racimo de uva, ¿no? Como cacho de uva, ¿no? Evoluciona hacia costras que se pueden caer en una semana, no dejan cicatriz y como les decía hay mucho ardor y dolor, ¿no? Muy doloroso. La fiebre no va a ser constante, hay que averiguar enfermedades de base y el otro detalle importante con el herpes zóster es que exacerba, es decir, que va y viene. ¿Ya? Tú no, por ejemplo, si le haces tratamiento al paciente y de pronto tu paciente se empieza a sentir mejor, cuidado le digas, usted ya está curado, ¿no? Oye, esta enfermedad va y viene, es decir, la puede desencadenar, qué sé yo, hasta un factor de estrés puede desencadenarla, ¿no? Entonces tú no tienes que cometer el error de decir, ya te curé, ¿no? Porque tal vez dentro de 3 meses o dentro de un año puede volver la enfermedad, ¿no? Eso significa que exacerba. Tenemos esta otra enfermedad. Ahí tienen preguntas de estas 3 enfermedades. Son las que yo quiero que ustedes, bueno, en realidad quiero que conozcan a todas, ¿no? Pero ¿tienen alguna pregunta de estas 3 enfermedades? Yo tengo, yo no entendí direito Eu também, doutor. la signo de guión de la varicela. ¿Puede hablar de nuevo, por favor? La internet cortó. Perdón, no te he escuchado nada. ¿Cuál es el signo guión de la varicela? Signo de guión de varicela, por favor. Vamos a poner, hemos dicho que es ese pleomorfismo regional, ¿no? Es decir, que hayan varios tipos de mancha al mismo tiempo, ¿no? ¿Dónde está lo de? Aquí está, ¿no? Ahí está. Entonces, número 1 va a ser ese pleomorfismo regional, ¿no? Que hayan diferentes tipos de lesión en la misma zona. Eso se llama pleomorfismo regional. Pero la vesícula, cuando tú ves la vesícula, tú tienes que buscarle que tenga un ombligo, ¿no? Tiene una especie de ombliguito ahí central. Y cuando tú ves esto, bueno, no hay donde perderse, ¿no? Estás en presencia de varicela. Esos son los dos signos guiones. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Obrigada. Doutor, em herpes zoster, se estas lesiones aferem toda a circunferência do abdômen, é verdade que o paciente muere ou é mito? No, no te he escuchado bien, ¿puedes repetir? Sim, em herpes zoster, se as lesiones hicierem toda a circunferência abdominal, é verdade que o paciente muere ou é mito? ¿Es verdad que muere? No te escuché la última parte.
si las lesiones hicieran todo el trayecto por la circunferencia abdominal, ¿es verdad que el paciente Ajá. muere? Bueno, sí, generalmente cuando una persona lo tiene, tú vas a ver el tipo de lesión que yo te he dicho, ¿no? Es decir, que sea metamérica y unilateral, ¿no? Si, obviamente, si ves lesiones más grandilocuentes, más exacerbadas, ¿no? Y si es de esta enfermedad, ¿no? Tal vez estarías en presencia de alguien que tenga algún problema de inmunidad, ¿no? Pero generalmente la lesión que ves es la que te he referido, ¿no? Ese es el tipo de lesión que generalmente se presenta, ¿no? Por lo tanto, obviamente, cuando ves cualquier comportamiento extraño de una enfermedad, la normal, sí puedes asociarlo a un cuadro más complicado, ¿no? Pero generalmente se presenta lo que te digo. En un paciente normal no vas a ver que tenga una lesión como cinturón por todo el abdomen, ¿no? Pero eso ya lo hemos visto en otros ejemplos, ¿no? Habíamos dicho, para que me entiendas un poco, el chancro, ¿se acuerdan del chancro de la sífilis? El chancro generalmente es una lesión única, ¿no? Es decir, no te van a aparecer varios, te va a aparecer solamente uno, ¿no? Pero, en el caso de que la persona tenga SIDA o sea inmunodeprimida, tú vas a ver que pueden aparecer varios, ¿no? Entonces, eso para que te sirva de ejemplo, ¿no? ¿Otra pregunta ahí? ¿Para seguir avanzando? Gracias, doctor. ¿No hay más? Sim, doutor. Sí. Uma pergunta, doutor. El sarampião e a rubéola são por gotículas ou aerossóis a sua forma de contágio respiratória? Sí, gotículas y aerosoles. Ojo que con COVID, y esto me parece que no se los he dicho porque es algo que todavía se lo está viendo, se está cambiando incluso la nomenclatura de qué es un aerosol, ¿no? Antes hablábamos de gotitas de 5 micras, y es algo que, bueno, no quiero confundirlos ahora porque incluso está cambiando el concepto de lo que es aerosol, ¿no? Entonces sí puede ser por aerosol y puede ser por gotas, ¿no? Por las famosas gotas de fluge que hemos hablado, ¿no? Pueden ser ambas la vía de transmisión, ¿no? En el caso del sarampión es muy importante, por ejemplo, la vía del aerosol. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Sim, doutor. Porque em alguns países, quando vai aplicar a vacuna de sarampião, associa a vitamina A? Eso no siempre se lo hace, ¿ya? No siempre se lo hace. Hay algunos programas de vacunación que te asocian no solamente a vitamina A, sino a otros elementos, ¿no? Algunos indican que es para evitar efectos secundarios, ¿no? Pero en realidad son vacunas seguras, ¿ya? Es decir, yo lo veo innecesario. Algunos países sí lo hacen, como dices, ¿no? Pero a mi modo de ver es completamente innecesario. Los países que lo hacen te dicen que el niño que recibe con vitamina A tiene menos molestias post vacuna, ¿no? Pero en realidad eso yo no lo creo tanto, ¿no? Yo creo que más bien es un efecto placebo, ¿no? Pero no es tan importante. Sim, eu tenho uma outra pergunta, pero não tem a ver com sarampião, nem a outra enfermidade. Em Brasil, nós temos surto periódicos de febre amarela. Era muito tempo obrigado a tomar e a vacuna era solamente uma dose. Lá hora em Brasil, para tomar a vacuna de febre amarela, uma vacuna para duas pessoas. Isso é um procedimento correto? ¿Una vacuna qué? No te escuché al final. Para Una duas vacuna. pessoas. No sé, no entiendo eso. ¿Una vacuna para 2 personas? ¿Que la parten la vacuna? Sim, a hora é assim. A hora é No assim, sé. doutor. Tendría que ver Eu bien.
Uma Tendría outra que- coisa, nós sabemos que temos que tomar uma dose de reforço. Em Bolívia só entra com a vacuna de febre amarela, mas a Bolívia nunca mirou se nós outros temos a dose de reforço. Es verdad, eso es verdad, ¿no? Lo primero que preguntas, la verdad tendría que verlo, ¿no? Qué es lo que está pasando. Pero en cuanto a la vacuna de refuerzo, sí, la verdad que nunca se fija, ¿no? Es algo que no se toma en cuenta, ¿no? Pero han habido brotes importantes de fiebre amarilla en los últimos años y me parece que incluso no les dejaban entrar a Bolivia, ¿no? Si no presentaban su carnet con la vacuna de la fiebre amarilla al día, ¿no? Bien, antes de que nos desviemos más, síndrome de shock tóxico, seguimos, ¿no? Le vamos a preguntar ahí a quién, a Maicon, ¿qué estás viendo ahí en la imagen? ¿Qué será eso? ¿Es un espermatozoide gigante o qué diablos es eso? Na ¿Qué tiene verdade, en la acho que não mano? sei. No sabe. A ver, le vamos Yo a sé, preguntar, doutor. Sildo, ¿cómo sabes esas cosas tú? No, déjame preguntarle a otra persona. Yo sé, doutor. A mí Es me gustan las es mujeres. divertido preguntar eso a los hombres. Marco, É uma Marco bactéria. André Tomás, ¿qué es eso? Não sei, doutor, também. Verdade. Meu Yo Deus do sé, céu, não doutor. acredito que ninguém sabe. Pregúnteme. Oye, meu Deus do céu. A ver, Julia, la que va a repetir la materia, ¿qué será eso? O Exildo diz que sabe Doutor. que é a imagem. Yo creo, ¿no? Doutor. Julia ya se fue, creo. Ya. Bien, entonces, lo que están viendo ahí es un tampón, ¿no? ¿Quién me dice para qué sirve? Chico, chica, me diga. Yo sé, doutor. Fala logo, Exildo. Absorvente interno, doutor. A ver, Sildo, ¿qué es eso? Dime, ¿para qué sirve? Absorvente interno. doutor. As mulheres usam quando OB. estão menstruadas. Eso, ya, bueno, eso ahí para Maicon y para Marcos André, que no tenían idea qué diablos era eso, ¿no? Que parece un juguete ahí. Bueno, yo la verdad que de este tampón, recuerdo haber escuchado a una doctora decir que, no sé si alguna de ustedes lo utilizó alguna vez, ¿no? Pero recuerdo alguna vez una doctora decir que lo había utilizado, ¿no? La doctora muy abierta en hablarnos de su experiencia personal, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que ella dijo, y ahí no sé si están de acuerdo las mujeres, ya me lo dirán, es que ella decía, alguna vez utilizó el tampón, y lo que sí estoy segura, me decía ella, es eso, porque una mujer jamás inventaría un aparato como ese. No sé si están de acuerdo o no con ese argumento de la doctora, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué relación tiene. Fíjense lo que te puede causar o qué es ese síndrome de shock tóxico. Te puede producir una infección muy fea que puede acabar en un cuadro como este, ¿no? En una necrosis de la piel. Primero te puede dar esto, que es una descamación de las palmas de las manos, como una quemadura de sol muy intensa, ¿no? El síndrome de shock tóxico está causado por dos bacterias, ¿ya? El Staphylococcus aureus, y aquí está también el otro, el Streptococcus pyogenes, ¿no? Pueden estar los dos asociados, ¿no? Pueden ser o el uno o el otro, incluso los dos, ¿ya? Es poco frecuente, pero es fatal. Fíjense lo que causa. Esta es una lesión que ya no es escarlitiniforme, o mejor dicho, no es morbiliforme, ¿no? Es escarlitiniforme. Acá no vas a ver un pedazo de piel sana, ¿no? Se presentaba en mujeres que usaban tampones, ¿no? Y generalmente tampones de 8 horas o más de absorbancia, no sé cómo se dice. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los productores de tampones? Han tenido que hacer tecnología inversa, es decir,
un producto que funcionaba muy bien porque tenía una absorbancia, se dice, una absorbancia muy alta. Era tan alta que promovía que desarrollen, ¿no? Entonces han tenido que empeorar la tecnología para que tenga menos absorbancia. Hay que sospechar también de infecciones de garganta que te puede dar también el estafilococo, ¿no? O en cortes, quemaduras, cirugías también, ¿no? El tratamiento va a ser antibióticos y muchos líquidos, ¿no? Esta enfermedad ahí se las tengo que poner porque la tienen que conocer, ¿no? A ver, no, había otra diapositiva me parece, no, no hay más. Ya, bueno, tienen que conocer esa enfermedad. Y vamos a ver, bueno, vamos a quedar ahí, ya, vamos a quedar ahí, pues se cumplió el tiempo. Era hasta las 5, ¿no? La clase. ¿O quieren seguir un rato más? Faltan hasta las 20. Está bien, doctor. Ahí. Yo sé que Julia no quiere, pero ¿quieren seguir la clase o no? Digamos, Sigamos, doctor. ¿Quieren seguir 10 minutos más? Solo Moisés Lucuy quiere que voy a ganar 5 puntos. Ya, explicaré escarlatina más, ¿ya? Les voy a explicar escarlatina, que en portugués es conocida como escarlatina, ¿ya? Entonces, es una enfermedad que se llama escarlatina, y en portugués ya me han dicho que su nombre es escarlatina. ¿Qué es esta enfermedad? Ya les hará recuerdo a el rojo, al vermelo escarlata, ¿no? Las mujeres pueden identificar muchos más colores que los hombres. Va a producir la fiebre escarlata y la causa un estreptococo piógenes serogrupo A, ¿no? Parecida a la anterior, pero en este caso el estreptococo piógenes serogrupo A, ¿ya? Incuba 2 a 4 días. Ojo, aquí estamos hablando de una bacteria que causa todo este cuadro, ¿no? Este cuadro es muy aparatoso en cuanto a síntomas, muchos síntomas, ¿no? Es muy fácil de diagnosticar. El contagio respiratorio va de niños de 2 a 10 años, muy raro en adulto, tras una faringitis o tras un impétigo. La fiebre de inicio súbito, ¿no? Ya saben que la fiebre en bacterias generalmente por alguna toxina, ¿no? Precedida de escalofríos violentos, ¿no? Eso no había en las virales. El estado general es muy afectado al inicio, ¿no? Como son niños de 2 a 10 años, la madre general está muy asustada, piensa que su niño se va a morir, ¿no? Entonces tú tienes que calmar a esa madre y poder diagnosticar bien la patología, pero la madre piensa que su niño se va a morir, ¿no? Fíjense que en ese examen oral ya les doy un tip, una dica. Si no sabes la respuesta de la enfermedad, di escarlatina, ¿no? Y si eres brasilero, dices escarlatina, doctor, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad tiene muchas características clínicas, ¿no? Entonces, si yo te pregunto alguna de las características clínicas, oye, muchas chances de que sea escarlatina, ¿no? Entonces, si no sabes la respuesta, si eres poco estudioso o te faltas mucho a clases como Julia, entonces puedes responder rápidamente escarlatina, ¿no? Entonces, fíjense, el exantema es de aparición brusca, puede aparecer una mácula pequeña del color rojo escarlata, ahí está el color rojo escarlata, lo están viendo ahí qué tonalidad tiene, ¿no? Esa es la tonalidad de la patología. Entonces, al tacto tiene aspereza al tacto, ¿no? Es decir, parece lija, así como les decía que el sarampión parece un peluche, aquí estamos hablando de una sensación como si estuvieras tocando lija, ¿no? Entonces, ese detalle es igual importante. Fíjense, el primer detalle, alrededor de la boca se forma como un triángulo blanco de palidez, eso se llama signo de Philatou. No sé si han escuchado alguna vez, había una tradición que decía que si te tocabas los granos, el acné de la zona de la nariz, te podías morir. Y en realidad se basa en un concepto anatómico, zona muy vascularizada que se conoce como triángulo de Philatou, ¿no? Entonces se pensaba este triángulo
se forma, fíjense ahí, palidez peribucal, ¿no? En forma de triángulo, ese es el signo de Filatov. Si se fijan aquí al lado estoy viendo las famosas líneas de Pastia, ¿ya? Pastia, no Nazca, Pastia. ¿Dónde están esas líneas de Pastia? En pliegues del cuerpo, ¿ya? Aquí me parece que lo tengo, ¿ya? En pliegues de las grandes articulaciones, quiere decir en codos, en rodillas, en axilas, en la ingle, ¿no? Tú vas a ver que hay trazos equimóticos, ¿no? Hay como una especie de aumento de la tonalidad, del color de la piel, en todo lo que sean estas pliegues, ¿no? Axilas, en la ingle, en las rodillas, detrás de las rodillas, quiero decir, esas son las líneas de Pastia, ¿no? La erupción puede ser pruriginosa, hay descamación fina, aquí sí les doy el tratamiento, penicilina G, 1 millón intramuscular cada 6 horas, 2 o 3 días, seguido de benzatínica, 1.200.000 unidades, y lo debe tomar cada 10 días, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento. Y les decía, tiene muchas características, porque fíjense en la boca, la escarlatina tiene una característica en la lengua. A la lengua se ve, esto igual se lo ve antes de la lesión en la piel, ¿no? Entonces el paciente a veces te lo dice, o a veces si eres buen médico tú lo vas a buscar, ¿no? Que la piel, fíjense, va a parecer una frambuesa, tiene a veces con ese exudado blanquecino, tú vas a ver un exudado blanquecino. La lengua tiene saburra, ¿no? Eso significa que tiene como una especie de colección blanquecina, ¿no? Como de cándida, por ejemplo, ¿no? Tú vas a ver esta saburra ahí, ¿no? Con los bordes rojos, por lo tanto le da un aspecto de frambuesa, ¿no? No sé cómo se dice eso en portugués, una fruta, ¿no? Una frambuesa, morango, no sé, algún nombre tiene, que creo que no es frambuesa, ¿ya? Framboesa. Entonces, esa es frambuesa, ¿ya? Y fíjense en qué se convierte la lengua. La lengua Morango, después, Isilda. eso, la lengua después de unos días se parece a una frutilla, ¿no? Es decir, primero la ves así, ¿no? Como con esa saburra blanca, y al cabo de unos días, qué bonita se pone esa lengua, ¿no? Entonces, esa es la lengua aframbuesada, se llama, ¿ya? El nombre es lengua aframbuesada. ¿Y dónde lo ves también? En escarlatina, o como les he dicho, también se la conoce como escarlatina, ¿no? Entonces, ahora sí, ya, quedamos en erisipela, ¿ya? En erisipela vamos a quedar para ver el próximo viernes, que ya es la última clase, ¿no? Ah, Es la última clase. Doutor, ¿Sí o buenas no? tardes. ¿Es la última clase? ¿Alguien me confirma? Creo que es la última clase el próximo lastimosamente viernes, sí. ¿no? Ya, sí, lastimosamente sí, ¿no? Bueno, para todos menos para Julia, ¿no? Como ya saben. Pero bueno, ya vamos a ver más de para la lección el próximo viernes, ¿ok? Bien, saludos a todos y cuídense.